Ya. Vamos a recordar solamente un resumen, que ya lo hemos visto la semana pasada, pero un pequeño resumen de la doctrina del hombre, ¿sí? Hermano Javier, por favor, ayúdame a leer. Bien, a ver, vamos a correr un poquito para que me permita ver ya, correcto. Resumen de la Ya. doctrina del hombre. El hombre nace en pecado, con una naturaleza corrupta que es hostil a Dios y su voluntad. Esta primera enunciado se puede comprender, ¿no? O sea, Ujú. hacen pecado, pero tiene una Ah, naturaleza corrupta. ¿Qué E- significa que es naturaleza corrupta? Que Efesios es 2:1 hostil también, a ¿no? Dios. Sí. O sea, sí, el punto que es hostil a Dios. Así es. Pensamos, no, que yo soy, no, no, tenemos de nuestra naturaleza algo que siempre queremos hacer nuestra voluntad y eso, y antes de ser creyentes, ¿no? Eh, Somos enemigos. Hay algo interesante que vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, debido a nuestra naturaleza corrupta, eh, el gozo, el gozo que el Señor da, o sea, a ver, voy a explicarlo así. El Señor nos ha creado y tenemos que acordarnos algo cuando nosotros vamos a poder hacer doctrina. Usted cuando va a entender algo de la Biblia, tiene que saber algo que le he mencionado. Antes de la caída y después de la caída. ¿Se entiende? Eso Ujú. sí, usted tiene, así como cuando nosotros vemos la Biblia, vemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La diferencia del Antiguo y el Nuevo es que en el Nuevo se revela el Evangelio y hay un nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo, pero en el Antiguo Testamento es pacto por obediencia a la ley, ¿sí? Esas cosas tenemos que tener presente a la hora de nosotros decir algo acerca de las Escrituras. Igual, en el tema de la situación del hombre, cuando hablamos del hombre, antes de la caída, después de la caída. Después de la caída, el hombre adquiere el pecado y una naturaleza corrupta. Ahí es cuando se vuelve hostil a Dios y su voluntad. ¿Sí? Entonces, por eso que el hombre ha sido creado antes de la caída para tener gozo, ¿no? Producía gozo a Dios. ¿Se acuerdan en la Biblia que dice? Y creó al hombre y La todo, y imagen, vio que era bueno, bueno, ya. ¿no? En gran manera, la creación es bueno en gran manera, pero debido al pecado, ese gozo ahora se convierte en qué cosa? En angustia. Vamos a ver hoy día el tema de la angustia, o sea, esa situación de angustia, ¿no? Después, Dios, antes de la caída, el hombre tenía el favor de Dios, pero debido a la caída, ahora que tiene la ira de Dios, ¿sí? Antes había sido creado, el hombre le daba satisfacción a Dios. Después de la caída, aborrecimiento, ¿no? Antes de la caída, tenía paz con Dios. Después de la caída, enemistad con Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento Santiago dice, el que se hace amigo del mundo se constituye en Enemigo. enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es malo? Sí, o sea, debido a nuestra naturaleza corrupta. Por esa razón, y ahí viene el Evangelio, pues. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza corrupta. Entonces, el primer Adán falló, Dios manda a Jesucristo, su Hijo, el cumplimiento de la promesa a Abraham, ¿no? Se da el cumplimiento en que serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir, pero debido a su naturaleza corrupta, Dios está airado contra el hombre. Dios aborrece al hombre. Dios tiene una relación de angustia con el hombre y tiene una relación de enemistad con el hombre. Por eso manda a Jesucristo, ¿para qué? Para que muera y pague y aplaque la ira de Dios, ¿sí? Porque estábamos muertos en delitos y pecados y por la fe de los escogidos, no todos son escogidos, por esa fe que se manifiesta en arrepentimiento y fe, ¿no? Ahora cree en la muerte sustitutoria, es justificado.
Y si alguien ha sido justificado, eso se llama justificación por la fe. Todos los que han sido justificados por la fe van a tener santificación. Dios se encarga de santificarlos. Los que no han sido justificados por la fe, no hay santificación, pues, ¿no? Pues el proceso empieza con la justificación, la justicia de Dios, ¿no? Es una nueva criatura y Dios se encarga de perseverarlo hasta el final. ¿Cuándo es el final? Cuando venga Jesús por segunda vez y nosotros todos resucitemos, ¿no? Los muertos en Cristo, los muertos sin Cristo, ya sabemos la historia, pero los muertos en Cristo con cuerpo glorificado, la glorificación, y habitaremos con Él por siempre. Se va entendiendo la importancia de conocernos nosotros. Entonces, esta parte es la naturaleza corrupta. Hay una hostilidad a Dios y su voluntad. Javier, la segunda. Eh, no puede reformarse a sí mismo ni hacerse de alguna manera aceptable delante de Dios. Ujú. No podemos reformarnos a nosotros mismos. O sea, el hombre, no hay quien busque a Dios, ¿no? Eso hemos visto todos los textos. Este es un resumen, ¿no? No puede reformarse a sí mismo. No puede hacer nada para ganar esa salvación. No hay nada que hagas bueno así entregues tu vida, no, no sirve de nada. Solamente por medio de Cristo. El problema del Tercero, hombre, el problema del hombre no tiene remedio separado de la misericordia de Dios. ¿no? Remedio. Esa naturaleza corrupta no tiene remedio separado de las misericordias de Dios. Necesitamos de la misericordia de Dios. Por eso que Pablo en Romanos 7, la parte final, el problema la parte final de Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte, naturaleza corrupta? ¿No? Gracias doy a Dios. ¿Ya? Muy bien. El otro Solo hermano, Dios, solo Dios es capaz de reconciliar al hombre consigo mismo a través de la obra expiatoria de Jesucristo. esto es el Evangelio. Solo Así es. Dios es capaz de reconciliar al hombre. O sea, ahora, cuando Dios nos reconcilia con Él, después ya en el tema del discipulado nos llama para reconciliar al mundo. Eso es la iglesia, la Ujú. labor de la iglesia. Nosotros como iglesia, y ya que somos reconciliados con Él, nos llama a que nosotros seamos ese instrumento para reconciliar a las personas con Él. De eso se trata la iglesia. La iglesia no tiene otro fin. Son 5 propósitos que tiene la iglesia, la mencionamos, son las 5 C que nosotros conocemos, pero en eso empieza con la evangelización. Una iglesia que no está evangelizando, lo más seguro es de que es una iglesia que está estancada debido a que no entiende los propósitos por los cuales el Señor los ha sacado. No entiende su naturaleza, ¿no? Esto es importante y se integra a todo lo que Dios quiere hacer con respecto al tema de la justificación, santificación, la glorificación que todavía no ha pasado y con la predicación del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? La obra expiatoria de Jesucristo. Por eso que cuando tomamos nosotros la cena del Señor, ustedes se acuerdan, dicen, no, cuidado que tomen y después lo que hizo el Señor, los dos símbolos, el pan representa el cuerpo, el vino que tomamos representa la sangre derramada, y hacer de esto todo en memoria de mí, y tenemos que hacerlo, y ¿cuál es el compromiso? Anunciar su muerte. Así dice, ¿no? En Corintios anunciar su muerte. ¿Qué muerte? La obra expiatoria de Jesucristo. O sea, ¿por qué Jesucristo murió? El Evangelio. Muy bien. Solo Dios es capaz de transformarlo a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad de reformar al hombre. Así le pongamos cualquier tarea, penitencia, lo llevamos a la iglesia mañana, tarde, noche, lo internamos en el seminario, nada, nada, nada.
solamente la obra regeneradora del Espíritu Santo. Javier, último. El camino para la salvación de la humanidad no es a través de la autonomía, la confianza en uno mismo o las reformas personales. Ujú. Entonces, uno mismo no puede, ¿no? Nada, nada personal, no por obras, ¿no? Último, La salvación es a través de regresar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ujú. la salvación es a través de rezar a Dios por medio de su Hijo. O sea, Él es el único camino, la verdad y la vida. Muy bien, hasta ahí yo quiero hacer una pregunta. Hasta ahí estamos. ¿Habría una pregunta sobre lo que hemos visto? Creo que es bastante, hemos explicado bastante eso, pero ahora queremos ver algunos detalles. ¿Preguntas? Por ahí hay una pregunta que dice, el hombre no puede reformarse, dice. No se trata de, Ya, no sé si está bien puesto esa frase, pero no se trata que el hombre se reforme, sino el hombre tiene que ser regenerado ya, sí. Bueno, en ese sentido, ¿no? O sea, el hombre no puede hacer algo para él mismo, o ¿no? parchar, ¿no? Parchar, remiendo. Regenerarse. O sea, la palabra es regenerarse, ¿no? Pero la obra de Claro, la regeneración la hace el Espíritu Santo. exactamente. El hombre no se puede regenerar, pero sí se puede reformar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la palabra reforma viene del más conocido, pues, las reformas que ha habido, bueno, en diferentes cosas, pero principalmente en la iglesia, la obra de la reforma, que empezó con varios reformadores, entre uno el más conocido, Lutero, es reformar, es tratar de volver a algo, ¿sí? Cuando hablamos de reformar, o sea, el hombre trata de volver a algo. En el caso de nuestra situación pecaminosa, el hombre no puede reformarse, Ujú, no puede. No puede hacer algo para volver a hacer las cosas, en ese sentido. Pero, por ejemplo, ya cuando uno ya está regenerado al Espíritu Santo, viendo las escrituras podemos reformar, no nuestra vida, no nuestra naturaleza, sino reformar en el sentido de volver a lo que era en el principio, ¿no? Entonces, el hombre no puede reformarse y volver a lo que era antes, el Adán antes de la caída. ¿Se comprende? En ese sentido se está utilizando el término. Muy bien, entonces ahora quiero ver un punto que, 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 que habíamos dejado un poco suelto, habíamos hablado, pero estaba un poco suelto. ¿Sí? ¿Cuál era el punto? El punto es el tema ¿tiene el hombre libre albedrío? Es una pregunta interesante, ¿no? Entonces acá vamos a explicar. En el libro, ¿ah? En este libro es interesante, por eso quiero verlo, ojalá que lo puedan leer todo, pero por lo menos acá leeremos algo, ¿sí? Ahí pueden ver, un poquito más grande lo pongo, ahí, ¿se puede leer? Sí, está bien. Ya. A ver, vamos a pedirle a alguien más que me ayude a leer el primer párrafo. A ver, hermano Roger, ¿puedes leer el primer párrafo? Amén, pastor. Ya, ese párrafo, ¿ya? Eh, Lo voy a sacar ok. el escrito para que vea. Ya. La respuesta bíblica es que el hombre es libre de elegir lo que desee, pero porque su naturaleza misma es moralmente depravada, siempre desea apartarse del bien y elegir el mal, odiar la verdad y creer la mentira, negar a Dios y luchar contra su voluntad. En un sentido, el hombre caído sí tiene libre albedrío, pero no tiene buen albedrío. Por lo tanto, siempre elegirá libremente estar en disposición a la persona y la voluntad de Dios. El hombre no puede escaparse de lo que es. Él es malvado por naturaleza y hace obras de maldad voluntaria y libremente. Ujú. Muy bien, hasta ahí nomás. Entonces, ¿el hombre tiene libre albedrío?
sí tiene libre albedrío. ¿Cuál es el problema? Que en la caída el hombre sí tiene libre, pero no tiene buena decisión en su libertad, no puede decidir bien. Por lo tanto, siempre elegirá libremente estar en oposición a Dios. Está contaminado. Interesante lo que dice, el hombre no puede escaparse de lo que es. Él es malvado por naturaleza, ¿no? Y a veces nosotros queremos esa parte minimizarla, ¿no? No, el hombre algo bueno tiene. Escuché, bueno, los psicólogos, yo no tengo nada en contra de los psicólogos, ayudan mucho, pero la psicología en general está basada en que dentro del hombre hay algo bueno, pero su ambiente lo ha hecho malo. Y eso contradice las escrituras. El ambiente no nos ha hecho malo. Por ejemplo, una persona adulta, uno dice, pero ¿por qué reacciona así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es esto, el otro? No, es que cuando era niño le han hecho daño, le han atacado. Por eso esa maldad que está así es así. Vamos a sus raíces, vamos a hacer una regresión, vamos a tratar de quitar todo eso y va a encontrar dentro de sí, va a encontrar algo bueno. Pero cuando vamos a buscar dentro de nosotros, no hay nada bueno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Está contaminado. Entonces, ahí está el punto, ¿sí? Entonces, no tiene buen albedrío. No puede decidir correctamente, porque está afectado, está muerto en delito y pecado, está muerto espiritualmente. No hay quien busque a Dios. Vamos a leer algunos textos y vamos a responder acá. A ver, Julio César, Blas, por favor, puedes leer. Sí, sí. Interesante este libro porque tiene opción para poder responder, ¿ah? Sí, sí, Bacán, ¿ah? para responder, profesor. Ya, Sí, el punto número está, uno, ¿no? sí, en Mateo. Ya, ya. En Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20, encontramos una excelente ilustración de la verdad descrita anteriormente, que la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Bueno, dice, lee el pasaje varias veces hasta que esté familiarizado con su contenido, luego explique en sus propias palabras el significado de cada versículo. Por sus Interesante, frutos ¿no? lo conoceréis. Muy bien. ¿Acaso se Vamos a leer, recogen? Ok, vamos a, vamos a leer Mateo 16, 7, 16 al 20. Al toque. Mateo 16. Lo vamos a poder ver, he seleccionado algunas partes porque es muy buena explicación, ¿no? Es bastante crudo también, ¿no? Eh, y esa es la idea del curso, de no minimizar las escrituras, ¿no? El hombre algo bueno. Yo he escuchado, por ejemplo, a Jesús Adrián Romero en una entrevista que le hacen y dice que dentro, en el mundo hay hombres buenos, ¿no? El Ya se hombre por declaró, naturaleza. no, no es cristiano, pastor, ya se declaró no creyente. Por eso. Él dice, no, por dentro el hombre siempre es bueno. Si usted ve, hay personas que hacen el bien, pero eso es antibíblico. El hombre no es bueno. Jesús dijo, no hay bueno ni siquiera uno. Maestro bueno, le dijeron, ¿no? Solamente Dios. Entonces, no hay nada bueno. A mí me gustaría decir si hay alguien bueno, ¿no? Mi abuelito, mi papá eran buenos. Sí, seguramente, pero su bondad era porque había que criar hijos, ¿no? Pero sin Cristo no hay bueno. Sí, bueno. Entonces, nosotros cuando entendemos de esta forma, vamos a poder comprender nuestra naturaleza para saber qué hacer, ¿no? Muy bien, Mateo 7, 16 al 20. ¿Quién lee? 16 al 20. Dice No hay así, nada del fuego. Sí, por favor, léalo, hermano. Todos, por por sus, favor, fru- con su Biblia. por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos, perdón? Así, todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿No? Dos veces repite, en el versículo Sí. 16 y el Ujú. versículo 20, por los frutos conoceréis. La pregunta es, a ver, Julio Blas, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, No, no. no. Se van dando cuenta por dónde va, ¿no? Ya ustedes van a poder escribir más ahí, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? O sea, nota, dice, lee Julio, Mira, nota. identificamos la naturaleza de un árbol por el fruto que lleva. De la misma manera, la verdadera naturaleza o carácter de un hombre se revela no por lo que confiesa, sino por lo que hace. Eso es, hermanos. Hay algo interesante que no es que alguien, tengamos mucho cuidado. Yo no estoy en contra, pero no me confío de eso. Hermanos, salgan adelante los que han escuchado el mensaje. Venga acá adelante, yo le voy a ayudar a hacer la oración de confesión. Entonces, ya, repite conmigo, ¿no? Señor, yo he cometido pecados, perdóname, y ahora sé que eso te ofende, etcétera. Recibo a Cristo y creo, muy bien. Entonces, uno le dice, bueno, ya, si has hecho esa oración, ya eres un hijo de Dios. Entonces, si por la experiencia nos damos cuenta, al tiempo de todos esos que han dicho una oración, pues, ¿cuántos quedan? Uno, dos, ¿no? Que realmente fue, pues, ¿no? Entonces no hay que confiarnos en esa oración. Puede ayudar, sí, pero no hay que confiarse, ¿no? Y cómo te das cuenta es por cómo lo que hace, no por lo que confiesa con su boca, ¿sí? Entonces es por lo que hace, o sea, cómo vive. Ese es por los frutos, ¿no? Frutos los conoceréis. Ahora, la otra parte en el versículo 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Sin Cristo, frutos malos. Con Cristo, el árbol cambia, pues, ¿sí? A ver, hermano César, sigue leyendo, nota. Hay una, a ver, creo que tiene dificultades. Hay una relación directa entre la naturaleza de un árbol y el fruto que lleva, ¿sí o no? Es notorio, ¿no? Así. Lo mismo es cierto de la naturaleza de un hombre y sus obras. Una naturaleza corrupta solo puede producir obras corruptas, por más que sean bien intencionadas. Pero si no es la voluntad de Dios, no lo está haciendo. Puede haber un hermano, un pastor dirigiendo una iglesia y estar haciendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Es posible? Sí. Pero Dios, ¿por qué lo permite? Voluntad permisiva. Pero esa persona está haciendo lo que quiere, no está haciendo lo que Dios quiere hacer. Acuérdense de Saúl. Saúl fue ungido por el Señor. El Espíritu Santo lo guiaba, pero él hacía lo que quería en algunos momentos. A veces obedecía, ¿no? Lo vemos profetizando ahí con los profetas. Mira, un rey, primer rey, uno dice que espiritual, ¿no? Pero después lo vemos pues que está persiguiendo a David, ¿no? Tratando de matarlo, ¿no? Porque él, bueno, lo primero es que él empieza a ofrecer sacrificios, ¿no? No esperó a Samuel, ¿no? Él quiere hacer lo que él quiere, pues. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, no puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol no da malos frutos. Esa es una afirmación bíblica. Ni el árbol malo puede dar buenos frutos. ¿Eso qué significa? Que el hombre está contaminado, no va a dar buenos frutos, a menos que sea regenerado. ¿Se comprende hasta ahí? Hermano Javier, ¿puedes leer esta nota? A Aquí ver, tenemos, ya, dice, nota. Aquí tenemos uno de los más grandes ejemplos en las escrituras de la relación directa entre la naturaleza y la voluntad de alguien. Un árbol no puede llevar fruto contrario a su naturaleza, más bien, lleva fruto de acuerdo con su naturaleza. De manera similar, los afectos
la voluntad y las obras de un hombre siempre corresponderán a su naturaleza. Ujú. No, todo, ahora, vamos a ver la otra parte. Todo árbol que no da buen fruto, Es correcto. mira, todo árbol que no da buen fruto, mira, por favor, no es simplemente que ya no da fruto, da mal fruto, y se queda ahí nomás, ¿no? No, no, es cortado y echado al fuego. Versículo 19. ¿Qué significa eso? A ver, a ver, ¿quién más está? Jorge, ¿puedes leer? ¿Ya estás en la casa? Todavía. Jorge, Sol, ¿puedes leer? Wilson, ¿ya llegaste para que puedas leer? Confirma, sí o no. Ya, hermano Javier, Ya, caballero vamos a nomás. leamos, leamos, dice, Por favor, de anota, avanzar, ¿ah? Si no, no sí, sí. avanzamos. Jesús no está enseñando salvación por obras. Él está demostrando la relación directa entre lo que una persona es y lo que una persona hace. La persona que ha sido salvada por fe en Cristo ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es una nueva criatura, según Corintios 5:17, con nuevos afectos por Dios y su voluntad. Él se ha convertido en un buen árbol que lleva buen fruto. Sus obras no buscan salvarlo, más bien son la evidencia de la obra de salvación de Dios en él. Uh-huh. Muy bien. O sea, hermanos, la salvación tiene evidencias en las personas, según lo que La, hemos leído, hermano Javier. sí, Sí, Tiene son la evidencia, evidencia, las obras. O sea, claro, es como la fe me lleva a obrar, pastor, porque primero es la fe, claro. no es la obra sin fe. Sí. Si no, sería una gracia barata. Eso es lo que a Sería, veces pues, a los presbiterianos nos acusan de la salvación por gracia, porque hablan por gracia, y en cierta forma tienen razón. Otras denominaciones, porque ven pues que en la iglesia sí, no, siempre salvos, en otros creemos la salvación no se pierde, sí, pero yo creo que el que vive, que no tiene una evidencia de la obra de salvación, es una persona que vive sin arrepentimiento, tomando, fumando, asistiendo a fiestas, ¿no? Como vemos, o viviendo desordenadamente, ¿no? Eh, y uno dice que es cristiano, no es que son fallas que están mejorando, no. Este texto es claro. Esto es teología reformada, cuidado, ¿ah? No es carismático o de otro tipo, no, es lo que la Biblia dice, o la prosperidad, ¿no? evidencia de la obra de la salvación, ¿no? Una persona es lo que una persona hace, ¿no? Por ejemplo, a ver, Roger, si tú ves que alguien, bueno, es algo que dice, te digo, es amarillo, chiquitito, le gusta el agua, es de color amarillo, dice cuá, cuá, entra al agua. ¿Qué cosa es? Pato, ¿no? El pato se comporta como pato. O sea, tú miras y es pato, pero si ese pato dice que yo soy gallo, es gallo. No, no, porque se comporta como pato, pero dice que es Naturaleza. gallo. No sé, ajá. No sé si ustedes han visto, hay una película que se llama Baby, un chanchito que se creía, era un El chanchito que se creía cerdito, pastor, de el oveja, cerdito, que se creía pastor, quería ser perro ovejero. pero ovejero. Y sí, pero es curioso, ¿no? Que él no quiere ser su naturaleza, quiere cuidar, ya bueno, pero no dejó de ser cerdito, pero había un pato que se levantaba todas las mañanas y subía y él quería ser gallo y se ponía ahí para ganarle al gallo, ¿no? Algo gracioso,
Fue interesante que no podía, nunca va a poder, kikiriki, no va a poder hacer eso porque es pato. Él puede querer ser gallo, pero no lo es, ¿se entiende? Igual, para que haya un cambio en el ser humano, no puede haber si Dios no hace la obra de regeneración, cambiar su naturaleza. Naturaleza. ¿Se comprendió hasta ahí? Es interesante, este libro es, bueno, desde mi punto de vista, bueno, por eso que lo estoy poniendo acá, para poder ver el tema del libre albedrío. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y ahí queda cerrado, ¿no? A ver, Roger, por favor, ayúdame a leer esa nota. Este pasaje inicia en el versículo 16 y termina en el versículo 20 con la misma frase. Entonces, pues, ok. Por sus Sí, frutos los sí. conoceréis. La repetición enfatiza dos verdades importantes. Hay una relación innegable y directa entre la naturaleza y la voluntad. Y nuestra confesión no es evidencia suficiente de una confesión genuina, sino los buenos frutos que llevamos a lo largo de nuestra vida. Ya. Esto, hermanos, nos va a ayudar. Hay una relación entre naturaleza y voluntad. Si alguien está haciendo la voluntad de Dios, está viviendo bajo la palabra de Dios, la vive, se esfuerza, no perfectamente, ¿no? Porque estamos en una batalla y una lucha. Ese es un hijo de Dios. Se equivoca. Ya hemos hablado de David, ¿no? Vuelve, regresa, está tratando de hacer la voluntad de Dios. Hace una voluntad regenerada. Alguien regenerado. Ahora, el otro punto, la confesión no es una evidencia suficiente de una conversión genuina, lo que les decía, ¿no? Si los buenos frutos que llevamos a lo largo de nuestras vidas. Muy bien. Hay otro texto que vamos a leerlo ya, rapidito. Mateo 12, 34, 35. A ver, Roger. 12, 34, 35, ¿verdad? Sí, Generación Mateo. de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Ujú, muy bien. Es interesante, ¿no? Vamos a leer. Léelo, por favor. Se encuentra. Se encuentra otra Sí. excelente ilustración de la incapacidad moral del hombre caído. Lee el pasaje varias veces hasta que estés familiarizado con su contenido. Voy a escribirle tus Ya, reflexiones sobre cada una de las siguientes frases. ya. La primera generación de víboras, bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, ¿no? Generación de víboras, le dice, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros vamos a la iglesia, a los religiosos, le decimos esto, ¿no? Pucha, que nos bajan. Generación de víboras. Bueno, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Puedes leer la nota? Sería difícil encontrar un ejemplo más grande de la incapacidad moral que el de esta, que está en la represión de Jesús a los fariseos. Ellos no podían hablar lo bueno porque eran malos. Ellos llevaban malos frutos porque eran árboles malos. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Generación de víboras, ¿no? Y la víbora tiene relación con algo malo, ¿no? Es la incapacidad moral. Ahora, y le da la razón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el problema del ser humano, ¿dónde está en el corazón? Vamos a leer la nota. Nota, sigue leyendo Roger. En las escrituras hay una relación directa entre el corazón de un hombre y sus afectos, pensamientos, palabras y obras. El hombre desea y habla, actúa de acuerdo con su naturaleza. Ujú. El corazón es, ¿sí o no? El hombre desea, habla y actúa de acuerdo a su naturaleza. Y yo voy a poner un ejemplo acá. Dice, el Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ujú. Y Deleítate a sí mismo en Jehová y él considera las peticiones de ¿qué? tu corazón. El corazón. Pregunta, ¿cómo está ese corazón? Es lo primero, cuidado con las malas interpretaciones. Deleítate a sí mismo en Jehová y él considera las peticiones de tu corazón. Entonces, para el hombre, deleitarse es ir al culto el día domingo, cantas con mucha alegría, terminas, sales, Señor, quiero esto, quiero el otro, Señor, yo me he deleitado contigo, ahora concede las peticiones de mi corazón. Hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué cosa hay en el corazón?
Entonces, en el corazón del hombre, ¿qué debe haber? Hacer la voluntad de Dios. Si el hombre en su corazón quiere hacer la voluntad de Dios porque lo conoce a Dios, no va en contra de su palabra. Eso es deleitarse en Jehová, ¿no? Deleítate en Jehová. Entonces, ese corazón regenerado que conoce la palabra de Dios, ahora él considera las peticiones del corazón. Ahora, pregunta, ¿cuál es lo máximo que el hombre anhela? Por el cual el propósito de Dios nos ha creado. Yo lo mencioné, está en la Confesión de Fe de Westminster. ¿Alguien se acuerda? El fin principal del ser humano, según la Biblia. Hacer Glorificar todo a para la Dios. ¿No? El tema Darle de gloria. buscar la gloria de Dios y disfrutar, ¿no? De Hemos él. sido creados para, sí, y disfrutar de Él por siempre. Entonces, ¿qué es lo máximo que el hombre anhela, Señor? Yo quiero estar contigo todos los días en la casa de Dios. ¿Qué significaba eso para David? Yo quiero tu presencia, Señor. Prefiero, y la canción dice, ¿no? Prefiero un rincón, y bueno, viene del texto bíblico, ¿no? Prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Ese era el deseo del corazón de David, con todas sus fallas y sus errores, ¿sí? Es correcto. Pero eso es lo que él deseaba. ¿Qué es lo que deseamos más? Dinero, eh, no sé, para los solteros, el amor de una jovencita, de una señorita, o deseas realmente a Dios. Ahora, cuando tú te deleitas en Él, y este es un consejo para los jóvenes, ¿sabes? Yo trabajo mucho con los jóvenes, tú deleitate en Él, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Tu corazón va a necesitar una, una ayuda idónea. Entonces te va a dar sabiduría. No, no es que Él te la va a traer, la va a jalar, no, no, no. Es una aplicación, ¿ah? Sino que Él te va a dar la sabiduría para poder, algo va a hacer, pues Él es todopoderoso para conceder esa petición de tu corazón, porque ¿no? Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Entonces, todo eso son peticiones, ¿no? Tú te deleitas en el Señor es primero que todo, ¿no? Entonces, la sabiduría para tomar decisiones, ¿no? En este caso, pues, con la mujer que uno va a vivir, o viceversa, de las señoritas que están acá, me estoy olvidando, ya casi una reunión de varones era. No, pero las señoritas también, pues, ¿no? O sea, ustedes, las chicas, se deleitan en el Señor. Entonces, cuando uno pone como prioridad al Señor, Él va a conceder peticiones de nuestro corazón. Se alinean, ¿no? Muy bien. Hasta ahí vamos avanzando. Entonces el hombre desea, habla y actúa de acuerdo con su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? ¿De qué tipo de árbol estamos hablando? ¿Es un árbol, eres un árbol bueno o un árbol malo? Y cuando vemos en la Biblia, los árboles son personas. Son personas. ¿Sí o no? ¿Sabían eso o no? Por ejemplo, cuando vas al Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, etcétera, etcétera, y el versículo no así, a ver, el Salmo 1, el versículo 3, ¿no? ¿Qué dice? Era como, era Será como como, árbol plantado, muy bien, junto a o sea, corrientes de ¿cómo aguas. identificar? O sea, hay muchos textos que vamos a ver sobre eso, ¿ya? Pero en la Biblia, los árboles, ¿qué son? Personas, son seres humanos. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Y empieza, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medite de noche. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Muy bien, avanzamos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, ¿no? Más claro, ni el agua. A ver, Roger, lee la nota. Este es un poderoso paralelo con Mateo 7, 17 y 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es No el puede el buen paralelo. árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así es. Muy bien. Hasta ahí hemos visto el tema del libre albedrío, ¿sí? Pregunta sobre el tema, mira, estamos viendo el tema de la naturaleza,
para poder comprender el libre albedrío. A veces queremos hablar de libre albedrío. No, tienes libre albedrío, sí, pero el albedrío ha sido afectado. Seguimos teniendo libertad, sí, pero nuestra libertad ha sido afectada. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre siempre va a decidir lo malo. Eso hay que tener presente, hermanos. Primeramente para nosotros, para nuestro ministerio. Por eso la necesidad de orar. Necesitamos orar, hermanos. Y todos, todos. O sea, no es que algunos más. Necesitamos acercar. Y orar no es un acto religioso, sino es un acto de acercarnos, de humillarnos al Señor. Señor, ¿sabe qué? Yo no tomo buenas decisiones. Necesito que tú me digas. Entonces hace que el hombre se acerque más. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una debilidad. Pide para sus propios deseos, ¿no? O sea, ¿cuáles serán los deseos de Dios? ¿Cuáles serán los míos? A través de la palabra, ¿no? Y la oración, de acercarse a Dios. Ahora, si ustedes observan en la Biblia manda a orar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no, Roger? La Biblia manda a orar, orar sin cesar, sí. Pero ¿de qué más habla? Lo que más habla la Biblia es de leer la palabra de Dios y meditarla y encontrar en la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa eso? Escucharlo más a Él. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos debido a nuestra naturaleza, acá voy a citar el texto, ¿ya? Mientras que vamos viendo ahí. Un ratito. Acá lo voy a citar. Eh, Santiago 4:3. ¿Puedes leer este, Roger? Santiago 4:3. Santiago 4:3. Amén. Sí, Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿no? Y continúa el 4, dice, oh almas Eh, adúlteras, no sabéis. oh almas Sí, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ya. ¿Te das cuenta de la naturaleza? O sea, está en la enemistad contra Dios, amar al mundo. ¿Por qué? Pues dice, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Qué cosa es pedir mal? Cuando pedimos para gastarlo en nuestros deleites. O sea, ¿qué es nuestro deleite, no? O sea, que, Señor, me gustaría esto, ¿no? Yo he escuchado predicadores yo creo que sí tienen buena intención, pero no, y tal vez de repente nosotros hemos repetido, ¿no? Pero no lo hemos pensado bien, ¿no? Escuché que, hermanos, hay que orar y hay que pedirle acá al Señor. Todo lo que pidas, pídele, Señor. El Señor te va a dar todo lo que pidas. Mi pregunta es, mira, hermanos, yo estaría muerto si el Señor me hubiera entregado lo que yo pido. ¿Cómo estaría andando? ¿Se imagina? Porque pedimos mal. Pensamos que necesitamos, pero de repente solo necesitas. ¿Me dejo entender? Entonces estamos pidiendo. Entonces he escuchado predicadores que dicen, no, tú pídele acá. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, o sea, cuando estemos muertos, el Señor va a venir y le vamos a decir nosotros, Señor, ¿y por qué no me diste, digamos, una casa? Todos tenían casa y yo no tenía casa, Señor. No, es que no me lo has pedido, hijo. Entonces, eh, hay necesidades que si necesitamos una casa, sí, pero ¿es nuestro deseo? ¿Es nuestra necesidad? Eso tenemos que evaluar. ¿Qué cosa es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de eso? ¿Sí? Entonces, hay que tener en consideración, ¿no? Otra vez escuché a alguien, hermanos, ustedes han querido tener hijos en esta tierra, sí. ¿Le has pedido al Señor? Entonces, esto es importante, ¿no? Hay un pasaje donde Ana, la mamá de Samuel, quería tener hijo y no podía, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué dice ese texto? Que Ana oraba al Señor, ¿no? Elí le interpretó que estaba borracha, ¿no? Pero ella dio una promesa y hubo un tema de relación con ella para cumplir un propósito de Dios, no el de ella. Ella anhelaba tener el hijo, ¿no? Pero ella
ofrece algo al Señor, ¿no? Yo lo dedicaré a Él todos los días de su vida. Y cuando Dios le da al hijo, ¿qué hace ella? Cumple, Lo ¿o lleva. no? Sí, Lo lleva. Hermano, yo cuando he leído ese texto, che, Dios, yo lo llevaría a mi hijo, que no, yo quiero cuidarlo, Señor, ¿no? Entonces, interesante cómo ella agarra, según sus prácticas, según su fe, lo entrega, ¿no? Para que le cuide Elí, ¿no? Y Elí no podía ni cuidar a sus hijos, o sí, o podía. Yo no puede. desconfiaría de Elí, ¿no? Pero ¿cómo es Dios, no? ¿Cómo es Dios que utiliza las cosas? Él es perfecto, todo. Hay que orar, hay que estar en relación con Él para poder entender esas cosas, ¿no? Entonces, y saca pues a un gran hombre de Dios, pues, ¿no? Que Dios le habla a Samuel y Elí, no, yo no te llamo. Ya, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, ¿no? Habla que tu siervo escucha, ¿no? Y ahí Dios le habla a Samuel, chiquitito, ¿no? Interesante ese texto, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando en lo que tenemos que ver acá. Ya. ¿Profesor? ¿Preguntas, hermano? Sí, ¿Me escucha, profesor? sí, te escucho. Ok, entonces, hablando sobre eso de pedís, no te dais porque pedís mal, también se puede Mm. entender porque muchas veces nosotros pedimos en oración cosas que de repente queremos y anhelamos y creemos que nuestra voluntad es también la voluntad de Dios. Muchas veces no recibimos porque quizás eso no sea la voluntad de Dios que podamos obtener, por más que sean nuestros anhelos de nuestro corazón. A eso se va dirigido esto, ¿verdad? Sí, mira, hay cosas que de repente Dios pone en el corazón. A ver, es una buena pregunta. Hay cosas que a veces Dios pone en el corazón, ¿no? La pregunta ¿es de Dios o es mi deseo? Ese es el desafío. O sea, ¿cuándo es que yo soy el que está anhelando algo y cuándo es que Dios ha puesto ese sentir en mi corazón, ¿no? Y la respuesta es de acuerdo a la relación que uno tiene con el Señor, ¿no? Entonces, la palabra más segura es la palabra en la Biblia. A ver, Roger, un ejemplo. Tú eres joven. ¿Cuál es uno de los deseos que tú piensas que tú necesitas y que crees que Dios lo ha puesto? Un ejemplo. Que ya lo tengo. Ah, No, que no entendí la pregunta, algo que deseo, pero ya lo tengo, o sea, que lo sí, sí. deseo, o No, algo que no, deseo un ahora. deseo. Obviamente, si deseas algo es porque todavía no lo tienes, pero te gustaría, ¿no? Entonces uno dice, voy a orar por eso, ¿no? Por ejemplo, Siempre pido por sabiduría. Es algo que lo deseo mucho. Sabiduría ya, para compartir la palabra. Eso pido mucho. claro, ¿no? Entonces uno pide sabiduría ¿para qué? Para tomar decisiones. Pero Sí, sí, sí. en particular, por ejemplo, uno puede pedir la sabiduría y la sabiduría, cuando uno lee la Biblia, encuentras, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces uno tiene una postura y encuentras un texto bíblico y el texto bíblico quieres usarlo para demostrar que lo que uno dice es correcto y desestimar lo que otro piensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos eso, no? Entonces necesitamos pues tomar una decisión. Ahora, la sabiduría tiene que ver con algo, que en algún momento nos vamos a equivocar, ¿sí? De repente yo estoy en una postura, digamos, en mi caso, soy casado. Y a veces con mi esposa, por A por B, estamos en desacuerdo en algo, ¿no? Yo no sé, creo que todos ustedes o todos los matrimonios que hay, todos están de acuerdo, menos en mi caso, ¿no? El mío es, sí, yo bromeo así, pero siempre en el matrimonio va a haber desacuerdos, pues. Y eso indica que el matrimonio está sano, desde mi punto de vista, porque no podemos vivir con alguien que todo habría un problema, ¿no? Claro. Que todos estamos de acuerdo, todos, ¿no? Pero por ahí un desacuerdo. Entonces, debo confesar que a veces viene a mí, conozco textos bíblicos, ¿no? Entonces, mi esposa también conoce, pero le quiero discutir algo, ¿no? Entonces ella ve, me dice, pero, y discutimos ahí, y por dentro, como que quiero ganar la discusión. Claro. Sin embargo, la Biblia dice, ten cuidado cómo tratas.
Entonces, necesito sabiduría ¿para qué? Para reconocer que me he equivocado. Seguramente me he equivocado o he llevado la discusión a un nivel que no era necesario. Entonces, igual en la crianza con los hijos, ¿no? A veces como papás me ha pasado que quiero tener la razón de algo, ¿no? Y estoy un poco enojado y quiero tener la razón. A veces mis hijos ya me quedan mirando. Después que ya pasó el tema, me hace ver mi esposa, ¿no? Y ha sido un poco duro con uno de mis hijos. Y después me doy cuenta, cuando uno se baja, pues, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces necesitamos sabiduría ¿para qué? Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Sabiduría que ¿para qué? Para acercarse yo en mi caso, acercarme a mi hijo y pedirle perdón. Perdóname, hijo, perdóname, hija. Estaba un poco ofuscado con ciertas cosas y perdóname, ¿no? Me he equivocado. Ya, mis hijos me dicen, ya está bien, no lo vuelvas a hacer, me dicen. Pero necesitamos sabiduría para reconocer que nos hemos equivocado, por ejemplo, ¿no? Entre las cosas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al otro tema. Hay otro punto que quiero ver que tiene que ver con la incapacidad moral del hombre. ¿Sí? Este libro aborda ese tema, la incapacidad moral. ¿Por qué el hombre tiene una incapacidad moral, ¿no? Entonces, y esa incapacidad la relaciona Paul Washer con la mente y el corazón del hombre, ¿no? La mente y el corazón del hombre, ¿no? Emociones y su voluntad, ¿no? Y hay dos cosas que me llamó la atención, es que el hombre caído no puede conocer las cosas de Dios. Hay mucha gente religiosa que quiere llegar ustedes ya conocen la historia de la Torre de Babel, ¿no? Gente que quería llegar al cielo construyendo, ¿no? Y Dios le destruyó y le dio lenguas para que no sigan haciendo con ese proyecto, ¿no? Pero el hombre no puede conocer las cosas de Dios, el hombre caído, ¿no? Ha sido afectado en su mente y en su corazón. Pero hay algo que también me llama la atención. El hombre no puede amar a Dios. Y el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo. Y eso es interesante. El hombre, debido a su caída, no puede amar a Dios. Puede decir de la boca para afuera, pero amar a Dios tiene que ver con algo más amplio, con serle fiel. ¿Te das cuenta? Yes. El verdadero amor de un hombre por su esposa es que le es fiel y su esposa con su esposo le es fiel. Cuando alguien se casa, ¿qué está haciendo? Le está diciendo el varón cuando se casa con una mujer, le elige la bendición de Dios, todo. ¿Qué le está diciendo al mundo? Le está diciendo a todas las mujeres del mundo, chao, yo ya no tengo nada que ver con ninguna, porque ahora mi corazón pertenece a esa esposa. Y la esposa también cuando se casa con el varón, le está diciendo a cualquier opción, no, chao. Y no tiene que haber nada. Eso es amor, ¿no? Entonces hay una fidelidad, se mantiene eso, ¿no? En nuestra relación con Dios, mi pregunta es, ¿amamos a Dios? Entonces, ese es el tema. Otra pregunta, ¿por qué el Señor, cuando le preguntan a Jesús, mira, los judíos, era el pueblo de Dios, ¿estamos de acuerdo? A ver, hermanos, ¿están por ahí? Wilson, ya habrán llegado Jorge, Julio César Blas, Julio Cristóbal también, ya vayan, si ya llegaron, Ya prendan poquito, sus ya poquito, cámaras, ya poquito. Ya estamos llegando, ya ya, está pastor, cerca. ahorita me conecto. Vayan prendiendo sus cámaras porque ya parece una reunión de 3 nomás, ¿ah? Es la última clase, ya. Muy bien, ¿me está Hermanos, escuchando, no, Wilson? Ya, dos o tres, listo. es su nombre. Sí, pastor, estoy escuchando Arnoldo ya Pérez es ahorita. su nombre, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba hablando el último? Ya se me ha ido de la mente. Sobre La voluntad. iba a decir algo sobre que le preguntaba a Jesús. Ah, ya. Van Judío, los y judíos. le preguntan. Ah, ya Wilson Los me ha judíos, los distraído, pues. judíos. Ya. Los judíos en su mente, ya, era del amor de Dios, estamos hablando de amar a Dios, ¿no?
Entonces los judíos es el pueblo de Dios, se supone que ellos aman a Dios. Entonces uno se acerca y le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? Entonces, ¿cuál de los mandamientos que nosotros guardamos? Porque los judíos guardaban la ley, pero el problema que tenían era en el corazón, que lo guardaban porque esperaban algo, no porque amaban a Dios. ¿Sí? En términos criollos, amor al chancho no había, sino al chicharrón. Y ya se había hecho una práctica, por eso que Jesús les llama la atención. Y le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? En Marcos y en Mateo también, en Marcos 12, 30, 31, le dice, amarás al Señor tu Dios. Mira, los judíos, la pregunta que le hacen, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios. Y con todo, sí, ya saben. Pero ahí no queda el mandamiento, sino le dice, amarás a tu prójimo. Y en Juan dice, en primera de Juan, en las cartas de Juan, dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios y aborreces al hermano? ¿No? Entonces uno dice, no, es que la persona me ha ofendido, Dios, no, yo lo amo a Dios, pero no lo puedo ver esa persona en la pintura. Y ahí estamos en un problema, pues, que no todas las personas son de agrado, ¿no? Entonces llegar al nivel que el Señor nos dice es ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Ese amor por esa compasión por las personas, ¿no? Entonces, ¿qué ha afectado el pecado? O sea, el pecado que ha afectado nuestro amor al Señor. Ahora, en la iglesia, tengan temor del Señor. O sea, cuando hablamos de temor al Señor, ¿qué cosa significa temor al Señor? Es el temor de perder la relación con Dios. No es ese miedo que Dios nos va a castigar, sino es el temor si yo hago algo, traiciono a Dios y malogro mi relación. Algo similar es con el matrimonio. Por ejemplo, uno, ¿por qué no? eh, ¿Por qué se mantiene fiel? La fidelidad entre matrimonio es porque el hombre no quiere malograr su matrimonio, porque si se da cuenta la esposa lo manda a volar, ¿sí o no? Y se acaba el divorcio. Entonces, el hombre que hace, cuida y se mantiene fiel a su esposa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? No puedo explicar mucho, porque si no, este es ya clase de matrimonio, pero más o menos la figura del matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué hace un esposo, una esposa? Para mantener el matrimonio, los dos se mantienen fieles, Libro, ¿no? ¿no? Entonces, lo que logran es mantenerse fieles. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es ese amor, porque está amando a su esposa y la mujer ama a su esposo. Esa es la relación de amor. ¿Por qué? Porque no quieren malograr la relación y separarse. Con Dios es lo mismo. Cada vez que pecamos, la paga del pecado es muerte. Pero nosotros conocemos ya nuestra naturaleza, por eso que nos da la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero no es que nosotros estamos queriendo pecar deliberadamente. Entonces, amar a Dios es importante. Es un punto que tenemos que aprender a amar a Dios. ¿Cómo? No solamente, o sea, el fruto del amor tiene que ver con qué tipo de árbol eres. O sea, vas a poder amar si eres un buen árbol. Vas a poder como fruto un amor genuino. Y eso se aprende. Entonces, a veces nosotros en la iglesia, a los jóvenes, y siempre digo, ¿no? A los jóvenes y adolescentes, tienen que amar al Señor. Pregunta, ¿le estamos enseñando a los jóvenes a amar a Dios? ¿Cómo le enseñas, no? Entonces, los adultos en la iglesia, los padres, tienen que enseñar. Mira, ¿cómo se enseña? Y ustedes ya saben cómo se enseña. Es el ejemplo. O sea, yo con mi ejemplo de cómo vivo y cómo amo a Dios, mis hijos van a aprender a amar a Dios, no porque yo le digo, ustedes tienen que comportarse como cristianos porque yo soy pastor en la iglesia. Eso es el peor daño que puedes hacer a uno de tus hijos, porque no van a disfrutar a Dios. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pero alguien que ama lo hace porque le ama, no porque alguien te va a ver, te va a decir. Por eso que a veces aparecen los hijos de los cristianos o cristianos que haciendo doble vida, ¿no? ¿Sí?
Me dejo entender. Entonces, uno de los propósitos principales es aprender a amar a Dios. Y debido a nuestra naturaleza, no amamos a Dios. Ahora vamos a explicar, ¿sí? Pastor, Muy bien. Sí, Jorge. la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta para amar a Dios? Una pregunta Ya. importante. Ujú. ¿Cómo Sí. puedo amar a Yo Dios? quiero, sí, vamos a responder. Ahí tengo justo dentro de este libro, por eso lo he presentado. Vamos a verlo. Porque es bueno, o sea, te digo, o sea, yo te puedo responder varias cosas, ¿no? Bíblicas, ¿está? Pero la forma como está, ahí está, ¿no? Y vamos a aprender. Vamos a chequear y de ahí respondemos esa pregunta, ¿cómo hago? Y el cómo es, digamos, vamos avanzando, o sea, es como vivo. O sea, yo no puedo decir que amo a Dios si le doy preferencia a otras cosas. Y cuando doy preferencia a otras cosas, son ídolos en el corazón. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo, dice, ¿no? Y es con acciones. O sea, un buen árbol va a poder dar como fruto un amor verdadero. Y se va a ver la forma como uno, ¿no? O sea, hay tantas cosas que en la palabra dice y que a nosotros, por ejemplo, nos puede llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, una forma de amar a Dios es obedecer siempre su palabra, sabemos. Pero Guardando sus ojo, y mandamientos. es una decisión que yo tomé. Cada uno toma sus decisiones. Yo tomé una decisión de no faltar a ningún culto en la iglesia donde estoy congregando. A menos que haya ido a otra congregación para ir a predicar, enseñar a una situación. A veces he estado en Pucallpa, he tenido que estar ahí en la iglesia, pero, o sea, el día domingo es día del Señor, ¿no? ¿Cuál es mi expresión de amar a Él? Que el domingo es el día del Señor. ¿Hay cosas que tengo que hacer? Sí. Por ejemplo, ya me estoy adelantando a la pregunta de Jorge, pero vamos a resolverla ahí. Una vez vinieron a mi casa unos familiares a las 10 de la mañana. El culto en mi iglesia es a las 11, pero vinieron unos familiares que yo estimo mucho, vinieron como a las 9 y media. ¿Cómo está? ¿Qué tal? He venido para reunirnos, la familia. Y yo tenía que salir a las 9:30, porque yo llego a las 10 a la iglesia para preparar todas las cosas, usted sabe, ¿no? La música y yo estoy encargado de varias cosas en la iglesia. ¿Qué hago? Pues esa familia es mi familia, ¿sabes? Después de tiempo habían venido y no sabían, ¿no? ¿Qué hago? Tengo una buena justificación para mandar a alguien en la iglesia, por favor, reempláceme. ¿Qué hago? O sea, y ahí Te están lo las lleva. prioridades. Sabiduría, ¿no? Sabiduría, Roger, sabiduría, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Dos cosas puedo hacer y a Dios no lo voy a dejar, porque es el día del Señor. Yo creo que su presencia está ahí. Yo tengo un compromiso con Él que de estar ahí todos los domingos en el culto de adoración a Él. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Entonces, hice dos propuestas. Me vino sabiduría. Mire, yo estoy a punto de salir a la iglesia y uno de ellos, mi primo, me dice, pero no hay problema, ¿cuál es el problema que no vayas una vez a la semana? Y uno de mis hermanos me dijo, sí, pues tienes razón, toda la vida vas, toda la semana vas, estás ahí, que no vayas una, no hay problema. Y uno dice, tal vez sí, ¿no? No hay problema. Y ahí está el tema de dónde está tu corazón. ¿A quién amas más? Yo amo más a Dios, yo quiero amarlo más. De repente no tengo esa capacidad como otros, pero intentaré amarlo más. Entonces pongo en prioridad a Él. Entonces le digo al familiar, ¿qué le dije? Dos cosas. Vamos al culto. Buenazo. Vas a... Y de ahí te invito a almorzar. O te dejo en la casa y me esperas y yo regreso. Tú decides. Te quiero atender, pero tengo que estar allá. Son dos cosas que puedo hacer. Otra no, pero yo tengo que estar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que eso vio uno de mis hermanos que todavía para esa fecha no era creyente. Después, al tiempo, pues eso le impactó, ¿no? Y se hizo creyente. O sea, por ver, ¿no? Igual, en el orden para los hijos, ¿no? Entonces, imagínense si yo estoy cambiando por cualquier cosa, ¿no? Ya dejo, ¿no? Pues sí, tiene razón, pues ya, una vez que no vaya,
Son decisiones, ¿ah? Yo no estoy diciendo que si uno deja de ir y se queda con la familia, bueno, cada uno toma su decisión, ¿no? Pero sabiduría, ¿no? Sabiduría, ¿no? Sabiduría para poder tomar buenas decisiones y ser ejemplo y aprender a amar, ¿no? Entre eso y todo. Yo creo que el amar a Dios tiene que ver con algo, con darle prioridad a Él. ¿Cuál es la prioridad por la cual hemos sido creados? Hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Estamos para glorificar a Dios, no a las personas. Porque cuando queremos agradar a las personas, nos equivocamos con Dios. Y es con la familia misma, en la familia hay incrédulos, hasta creyentes inmaduros, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñamos a amar a Dios? Con esos pequeños detalles que son relevantes e importantes, ¿no? Muy bien, veamos un ratito, a ver ¿dónde estamos acá? ¿Se puede ver? Este capítulo es el capítulo 8, la lección 8, incapacidad moral del hombre, ¿no? Es interesante la impotencia de la mente. Ahí está la parte 2, la parte 1, léanlo. No podemos leer todo, si no, no caberíamos. A ver, creo que Jorge está por ahí. ¿Puedes leer? Sí, pastor. Sí, Eh, ese párrafo. la importancia de la mente y el corazón del hombre. En el capítulo anterior consideramos la relación entre la naturaleza y la voluntad. Al hacerlo, también descubrimos que ya nace con una naturaleza moralmente corrupta. El hombre no puede, porque no quiere, responder positivamente a la persona o las obras de Dios. En este capítulo y el siguiente consideraremos muchos de los pasajes que hablan del no puede. En las escrituras, los textos que muestran claramente la incapacidad moral del hombre caído en todo aspecto de su ser. Muy El bien, hombre caído no puede gracias. conocer las Sí, cosas de Dios. entonces, ya, lo primero que tenemos que ver que hay en la mente y el corazón del hombre es que el hombre caído no puede conocer las cosas de Dios. No puede. A ver, por favor, leemos el primer párrafo nomás, hasta acá. El hombre caído no puede conocer las cosas de Dios. ¿Qué dice Paul Washer sobre esto? No puede conocer las cosas de Dios. ¿Leemos? Sí, sí. Dice, a través de la generosa providencia de Dios, la raza humana ha obtenido grandes logros intelectuales en la ciencia, la tecnología, la medicina, etcétera. Sin embargo, el conocimiento que el hombre caído tiene de Dios no es otra cosa que un laberinto torcido de herejías y vanos pensamientos. Esta ignorancia no es el resultado de un Dios escondido, sino de un hombre, de un hombre escondido. Dios se ha revelado claramente al hombre a través de la creación, sus obras soberanas de la historia, en la historia, las escrituras y finalmente a través de su Hijo encarnado. El hombre, estando muerto espiritualmente, corrompido moralmente, ha respondido a esta revelación, cerrando sus ojos y cubriendo sus oídos. No puede conocer la verdad porque la odia y busca reprimirla, odia la verdad porque es la verdad de Dios y habla contra de él, por lo tanto, no puede soportarla. De acuerdo a 1 Corintios 2:14, ¿puede el hombre caído entender las cosas de Dios enseñadas por el Espíritu Santo? Explique tu Ya. respuesta. Sí, mira, 1 Corintios 2:14 dice, ustedes conocen creo ese texto, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Da la razón, porque para él son locura. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
¿no? Entonces, ese es el tema. El hombre caído no puede conocer las cosas de Dios. Ya. A ver quién más está conectado. Julio Cristóbal, ¿puedes leer esta nota del texto bíblico ese? Pastor. Nota. Ajá, ok. El hombre caído no puede entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, mientras que el hombre caído está muerto espiritualmente. Por esta razón, rechaza el conocimiento de Dios como una locura, para que el hombre entienda, aprecie y acepte el conocimiento de Dios. Debe ser regenerado por el Espíritu Santo. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien. Amén. Interesante, ¿no? Cuando nosotros, a ver, no sé si ustedes, un ejemplo, no sé si ustedes se han encontrado con personas que dicen ser cristianas, pero hacen prácticas como de, o sea, hay prácticas, no netamente son brujería, pero son cosas, como que pasan huevo, ¿no? Pasan un cuy y hacen un diagnóstico con el cuy, ah, hacen saumerios, cosas por el estilo, echan fuera espíritus. Yo escuché una persona una vez me dijo que esa persona tenía ese don Dios le había dado. Con eso ayudaba a la gente de su pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta es, ¿esa persona es creyente? ¿Es un cristiano verdadero o una cristiana verdadera? O sea, y está haciendo esas prácticas que también otros como los brujos hacen, ¿no? ¿Usted qué piensa? Porque se ve bastante en la sierra, se ve eso, más que tal vez en Lima, pero provincia, en la sierra hay sitios donde hacen prácticas todavía de eso, ¿no? Y he escuchado chamanes también, ¿no? Que echan fuera baño de florecimiento y leen con una Biblia y empiezan a hacer también, ¿no? ¿Qué piensan de eso? De esta manera prohíbe esas cosas, ¿no? Por lo tanto, si alguien dice ser cristiano y lo practica, no estaría siendo Ujú, congruente, dice la palabra de Dios. claro. ¿Otra opinión? Son ignorantes de la palabra de Dios, pastor. No conocen. ¿No? Muchos de ellos lo pueden hacer de buena fe. La intención del Claro. corazón, ¿no? No, no hay Algunos mala lo hacen. intención, ¿no? Uno no dice que haya mala intención en lo que están haciendo, pero de alguna forma es extraño, ¿no? Y esas prácticas se ven más en como brujos. Brujos hacen esas cosas, ¿no? En la Biblia no enseña pasa el huevo a tu hijo, pues, ¿no? Eh, Digo, pastor, ¿No? digo, sí, sin embargo, depende de cómo reaccionan ellos cuando la palabra de Dios llega, pues, ¿no? O sea, Ya. son prácticas que por la ignorancia la pueden realizar, pero cuando llega la escritura y confrontan eso y ellos consideran Ya. de que va contra sus intereses, como este hombre, ¿no? Que le dijo a Jesús, ¿no? Que se vaya porque estaba malogrando, ¿no? Sus intereses, o a Pablo también, ¿no? Que le sucedió. Entonces, ahí se ve lo A que Pablo y hay, a Silas, el interés del corazón, ¿no? De la persona. claro. Como Simón, el mago, ¿no? Quería Ah, comprar efectivamente. que le ponga sus manos y le iba a pagar un billete a Pedro para que le dé el Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro le dice, perezca contigo tu dinero, ¿no? ¿Tú has pensado comprar acá? Entonces, bueno, si bien es cierto, sí, hay algunas, en provincia yo he podido ver, en algunos sitios, no en todos sitios, el tema de esa práctica, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de esas dos cosas, que, bueno, como dices, puede haber una buena intención, pero entras en lo misterioso, ¿no? Entras en el tema y, bueno, es peligroso, ¿no? Y mucho de eso te va relacionando acerca de la adivinación y tratar
de invocar espíritus buenos, según ellos, ¿no? Pero no hay esas enseñanzas en la Biblia, ¿no? Entonces, si hay un conocimiento, bueno, tendría que en todo caso dejar esa práctica, ¿no? Porque es peligrosa, ¿no? Es peligrosa. Hasta para la misma ciencia en sí, ¿no? Por ejemplo, alguien va, bueno, yo sé que hay hierbas medicinales y cosas que ayudan para eso, ¿no? Que pueden aliviar, pero que hay que tener cuidado, ¿no? Por un diagnóstico de un CUI, no puedes tú reemplazar un diagnóstico de un médico a través de una tomografía, ¿no? O una radiografía, ¿no? ¿No? Entonces, como medicina alterna, sé que sí funciona, a veces muy bien en algunos casos, pero el misticismo, ¿no? La espiritualidad, ¿no? Tratar de sacar, por ejemplo, el mal ojo, ¿no? Dicen el mal ojo. O sea, cómo es eso, el mal ojo, ¿no? Hermano Javier, ¿usted ha escuchado por allá? Sí, perdón. Pues debe haber el tema del mal ojo, ¿no? Y lo sacan Sí, con... es una superstición que Ajá, aquí en esa es la palabra, es superstición. sí, es una superstición que en la parte andina de En tierra, Huánuco, la parte andina de sí, Huánuco todavía estilan para practicarla, ¿no? sí, pues, sí, Ya sí. entonces, pero el hombre pastor, como Eh, dice San Juan 3:3, es bien, bien claro, San Juan 3:3 dice, ¿no? Y hace remembranza de cierto, que no hay ajá, cambio del hombre, no puede ver si no naciera sí, espiritualmente, pues, ¿no? así es, así es. Muy bien, entonces hasta este punto vamos a llegar, ya son 8:39, más 8:40. Descansamos 10 minutos, 10, 15 minutos máximo, y volvemos en la segunda parte. Por favor, las dos personas que van a exponer, empezamos con la exposición. Si ya no están, ya no es, porque después tengo que abordar otros temas también en lo que queda de la hora. Hoy día, lamentablemente, vamos a tener que terminar a las 10 porque tengo una reunión en el mismo seminario y van a estar esperándome ahí, ¿no? Porque estamos viendo el tema de los que están acabando, el tema de su tesis, ver algunas cosas de ahí. Y hermanos, entonces vemos la segunda parte. Por favor, ¿cómo se llama? Wilson y Zulin. Por favor, alístense. En 10 minutos empezamos.